Y hoy la polémica está dada por el barbijo sí, el barbijo no. Y yo quería reforzar un poquito la idea de que acá hay una tensión de fondo, que es entre la salud, tal como la entiende el Comité Sanitario que hasta ahora viene aconsejando al presidente, y lo que habitualmente se llama la economía o los mercados. Básicamente son los empresarios, ¿no? Y digo, estoy siendo injusto, digo los empresarios, ¿no? Los grandes empresarios que producen esta tensión, provocan esta tensión, porque la verdad entienden que no pueden o no quieren soportar lo que sería el pago de nóminas salariales cuando no hay producción o cuando el negocio no funciona, no camina. Es de lógica elemental, ¿eh? No es que están inventando la rueda. Cuando McDonald's, cuando Techin quiere despedir, o cuando McDonald's quiere bajar salario de sus empleados, lo que está haciendo es ajustando en un periodo de crisis. Y reaccionan con la lógica habitual de los periodos de crisis. O despiden o bajan salarios. Y hoy nos decía Carlos Heller que un periodo de crisis es una suma de conflictos. Hay un montón de conflictos. Es verdad que la lógica indica que en un periodo donde yo no vendo, no puedo pagar salarios. ¿No? Digo, pongámonos en la cabeza de un tipo que su universo es un universo contable. Le pasan por el costado un montón de valoraciones. La que ocupa o lo preocupa fundamentalmente es la que tiene que ver con los asientos contables de una empresa. Entonces dice, ¿cómo pago si no me entra plata? Si no tengo flujo de caja, ¿cómo hago para pagar los salarios? Esto es lo que dicen las empresas en líneas generales. Y no están mintiendo, ¿eh? No están mintiendo. Lo que dice el presidente, bueno, pero ojo, porque si sos una gran empresa, en algún momento ganaste mucho, y ahora lo que te toca es perder un poquito. Eso es lo que le dijo el presidente a las grandes empresas a través de el famoso Miserables, el tan hoy reprochado por el establishment Miserables, que le dedicó, sin decirlo de manera tácita, al grupo Techin, al grupo de Pablo Roca, o al propio Pablo Roca. Dice, bueno, aguanten un poquito. Y lo que está haciendo el establishment hoy en la Argentina es, bueno, vamos a aguantar, pero vamos a poner un precio a ese aguante. Vamos a aguantar un poquito. Vamos a perder un poquito, como dice el presidente, pero pongámosle un precio. Y en la medida de lo posible, como siempre, por lógica, perdamos lo menos posible. Y la verdad es que lo que yo noto ahí es que hay como una especie de apriete generalizado al conjunto de la sociedad, de que si el Estado está, el Estado tiene que ayudar a los que reclaman. Pero por supuesto, hay reclamos de todo tipo, y hay reclamos que son urgentes y otros que no lo son tanto. Entonces las grandes empresas lo que le están reclamando al presidente es que reactive la situación, que reactive la situación económica, y que si no va a actualizar la situación económica y va a seguir con la cuarentena, que asuma los costos y las pérdidas que ellos van a tener. Eso es lo que le están diciendo. Eso es lo que le están diciendo. Y se lo dicen todos, porque aparte pérdidas en una situación crítica tenemos todos. Lo que pasa es verdad, algunos tenemos la espalda más chica, otros tienen la espalda más grande y otros tienen toda la espalda del mundo. Pero pérdidas, objetivamente, en una situación como la actual, tenemos todos. Argentina ya estaba en un desastre económico y ninguna de las situaciones que derivaron de ese desastre económico se ha evaporado. Siguen estando, siguen existiendo. La Argentina entra al tema de la pandemia, del coronavirus, ya con una economía hecha pelota. No va a mejorar en este mes. Al contrario, se va a agravar. Esto hay que asumirlo. Y ahí estará el Estado para socorrer a los que más necesiten. Lo que el Estado no puede hacer bajo ningún punto de vista es pedirle más a los que ya dieron todo. No le puede pedir más a los trabajadores flexibilizados, no les puede pedir más a los jubilados y jubiladas, no les puede pedir más a los trabajadores informales, no les puede pedir más a los comercios, no le puede pedir más a las pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué no les puede pedir más? Porque ellos ya dieron todo. El saqueo de los últimos 4 años
fue de los bolsillos de todos esos sectores a los grupos más concentrados de la economía. ¿Qué más se le puede pedir a un jubilado o una jubilada? ¿Qué más se le puede pedir a un trabajador que vendía tortas fritas en la estación de tren? ¿Qué otro esfuerzo se le va a pedir a la sociedad argentina, sus sectores populares y sus clases medias? ¿Qué más? Ahí no hay más plata. ¿Quién se va a hacer cargo entonces del costo de la cuarentena? Eso es lo que se está discutiendo. Y los factores de poder, que tienen poder, imponen sus condiciones. La lógica que los impulsa es la del afán de lucro. Y es natural que haya empresarios que quieran lucrar con sus actividades. Por eso son empresarios. Si no, serían carmelitas descalzas o estarían en la pastoral social de la iglesia. Son cosas distintas. Desconfíen en todo caso de aquellos empresarios que piensan de otra manera o dicen de otra manera. Pero los empresarios, los grandes empresarios, los Pablo Roca, los Bulgerone, los Mañeto, todos esos empresarios lo que quieren es ver al fin de año que sus utilidades, las utilidades de la empresa se abultan, crecen. Esa es su naturaleza. Por eso es tan peligroso poner los derechos en manos del mercado. Porque el mercado te agarra un derecho y te lo convierte en un negocio. Pero un negocio de pocos, no un negocio de todos. Y lo que estamos discutiendo hoy, entiendo yo, es alrededor de la pandemia, alrededor de la cuarentena, de qué manera se reparten las cargas en esta situación crítica. Y los que tienen más potencia, más trompada, nos quieren arrinconar y poner a nuestra salud en una situación más complicada. ¿Por qué? Porque piensan como mercado, piensan como empresarios, no piensan como funcionarios, no piensan como políticos, no tienen que resolver en su concepción los problemas de la sociedad, tienen que resolver en su concepción los problemas de su empresa. ¿Es ilegal eso? No. Para nada. Pero está mal o está bien, es lo que ocurre, es lo que pasa. Lo que tiene que haber es un Estado que corrija, que adopte allí una postura de blindaje de aquel que es más desfavorecido. Porque si no, el que tiene más potencia te arrincona y te disuelve. Entonces, la discusión es quién va a pagar la cuarentena, que yo particularmente creo que tiene que seguir. Y tiene que seguir siendo lo más estricta posible en la medida de las posibilidades que tiene una sociedad tan compleja, heterogénea como la nuestra. Pero creo que tiene que seguir. Ha sido hasta ahora la forma más interesante de intervenir la circulación del virus. La más efectiva, la más eficaz. Y Trump, Boris Johnson o Bolsonaro, que decían que en realidad, ojo, porque el parate económico va a generar más fallecimientos. La verdad que se equivocaron. Boris Johnson está en terapia intensiva, producto de esa idea que pone el sentido de los negocios, como ocurre en el capitalismo, por encima de los derechos sociales o de los derechos humanos. En este caso, yo estoy convencido de que por un largo tiempo vamos a tener que convivir. Grandes empresas, pequeñas empresas, trabajadores, autónomos, desocupados. Vamos a tener que convivir porque la sociedad argentina no es que va a mejorar de hoy para mañana. No es como hacer una sociedad más igualitaria en el marco de una pandemia donde la gente sale desesperada y está discutiendo si barbijo sí, barbijo no. Y vas a la farmacia, no hay barbijo. Vas a la farmacia, cuando hay alcohol en gel, no hay alcohol líquido. Cuando hay alcohol líquido, no hay alcohol en gel. Y cuando no hay nada. Y vas al supermercado y un día las cosas salen a un precio y el otro día salen 3 veces más. No vamos a resolver los problemas de la Argentina en estos días, eso lo tenemos claro, ¿no? Lo que tenemos que resolver es que haya la menor cantidad de fallecidos en el marco de esta crisis sanitaria. No vamos a resolver el capitalismo ni vamos a instaurar el socialismo en estos días, porque la verdad, si lo pensamos de ese modo, nos vamos a frustrar. Los turros van a seguir siendo turros. Y los tipos que nos rompemos la cabeza para que este país sea un poco más justo todos los días, vamos a tener que seguir batallando. Pero para eso primero tenemos que tener salud. Y para tener salud hoy hay una batalla política importante que dar.
Y es discutir de dónde van a salir los recursos para seguir sosteniendo la cuarentena que sea lo más extensa posible. Y que sea lo más restrictiva posible, porque cuanto más restrictiva, menos circulación, menos circulación, menos circulación del virus. Por lo tanto, la discusión es quién pone la plata. Y yo creo que el 99% de los argentinos vamos a estar de acuerdo en una cosa. La plata la tiene que poner el Estado, ¿no? Pero el Estado, ¿de dónde pone la plata? ¿Qué tiene el Estado? ¿De dónde la saca? ¿De un container la plata? No, el Estado la tiene que sacar de algún tributo, de algún impuesto, de alguna contribución. La plata del Estado es la plata de los impuestos. ¿O quieren que imprima billetes? Después se va la inflación a las nubes y todos empiezan, no, el problema fue que estos irresponsables emitieron, ¿qué quieren que se haga? Porque le piden de todo, todos le pedimos de todo al Estado. Ahora después, cuando el Estado toma decisiones, se alinean, tenés a todos, a los Longobardi, a los Lanata, a los Major, a todos criticando lo que hace el Estado, criticando ahora descubrieron la corrupción. En el medio de esta pandemia descubrieron que hay corrupción en la compra de alimentos. ¿Es insólito? No, no es insólito. Forma parte de la puja. ¿Quién va a pagar esta crisis? Y los sectores del privilegio ya se ponen con los atributos que tienen, con la potencia que tienen, con la trompada que tienen, se ponen a acomodar a los adversarios. Los adversarios somos todos. Todos los que estamos representados en un gobierno. Todos los argentinos y las argentinas estamos representados en el gobierno de Alberto Fernández y de su gabinete. Entonces, lo que hacen estos poderes es esmerilar ese poder democrático. ¿Por qué? Porque ese poder democrático está en una situación crítica y puede tomar decisiones que afecten sus intereses. Son mucho más rápidos que nosotros, mucho más inteligentes que nosotros, tienen más inteligencia que nosotros. No los quiero deprimir, pero por algo son poder. Por algo son poder. Y nos hacen discutir barbijo sí, barbijo no. Lo concreto es que el 99% vamos a estar de acuerdo que el Estado es el que tiene que resolver los fondos. ¿Para qué? Para que yo no le baje el salario a un trabajador o para que no lo despida. Eso es lo que dicen las empresas. Perfecto. Entonces vamos a estar de acuerdo, el 99% que le pedimos esa plata al Estado, que esa plata pueda provenir de un tributo, de un impuesto que se le cobre al 1% de la población. Que son ese 1% de la población los más ricos de la Argentina. Estamos hablando de gente que tiene fortunas por arriba de los 1.000 millones, 500 millones de dólares, digo, cosas que ni siquiera imaginamos. Pero en una situación crítica son los que tienen que poner la plata. ¿Para qué? Para que las pequeñas y medianas empresas no tengan que despedir personal, para que las pequeñas y medianas empresas no tengan que bajar salarios, para que los trabajadores no tengan que ver que sus salarios se deprimen cada vez más. ¿Para qué? Para que el trabajador informal no se tenga que evitar comer para poder vivir. ¿Para qué? Para atender al conjunto de la sociedad argentina, que es mucho más compleja de lo que piensan algunos. ¿Estamos o no estamos de acuerdo en cobrar el impuesto de ese 1%? Esa es la pregunta. Y si no le cobramos el impuesto de ese 1%, ¿quién va a pagar? Porque las clases medias, los sectores populares ya pagamos todo. Pagamos absolutamente todo. En el 21% del IVA pagamos todos. Todos, todos y todas. Es un momento excepcional, extraordinario. Me parece que es el tiempo para un tributo excepcional y extraordinario, con afectación específica a un fondo específico que sirva para que las empresas no despidan ni bajen salarios en el marco de la pandemia. ¿Quiénes los tienen que pagar? ¿El jubilado, la jubilada, el empleado, la empleada, el trabajador precarizado, el vendedor ambulante? ¿Quién lo tiene que pagar? ¿Ellos que ya pagaron todo con el modelo neoliberal de Macri de los últimos 4 años? ¿O aquellos que pueden? ¿Y cuáles son los que pueden? Bueno, quizá en el 1% de la sociedad que tiene altas concentraciones de riqueza se encuentre la solución o la respuesta. Para cerrar, año 2017, estaba leyendo un documento del Fondo Monetario Internacional, y el Fondo Monetario Internacional, no el Partido Obrero, no el Partido Piquetero Kirchnerista, no, nada de eso, le pedía a los gobiernos del mundo que para atacar la desigualdad cobraran impuestos a las altas rentas. Año 2017, octubre del 2017, vayan y búsquenlo en Google. Kristalina Georgieva, enero del 2020, es decir, hace 2 meses atrás, publica en la página del fondo lo mismo, que para reducir la desigualdad hay que cobrar cada vez más altos impuestos a las altas rentas, es decir, a las altas fortunas. No estoy hablando del Che Guevara, estoy hablando de Kristalina Georgieva.
Financial Times, ayer lo comentábamos aquí, dice lo mismo. El diario neoliberal por excelencia, un diario pro mercado, pro neoliberalismo, todo lo que ustedes quieran, plantea que por primera vez el mundo va a tener que dejar que los estados cobren altos tributos a las altas fortunas. Creo que todos ellos están viendo algo que la clase dominante en la Argentina no quiere ver. Y es que cuando una situación es extraordinaria y cuando un gobierno democrático y popular tiene que definir las prioridades, siempre va a estar con el 99% de la sociedad. Y que el 1% restante tiene una gran oportunidad para tocar el cielo con las manos, que es ayudar al resto de sus compatriotas para que el país siga siendo un país, para que la Argentina siga siendo Argentina. Tienen la responsabilidad y tienen la posibilidad de hacerlo. ¿El Estado los puede obligar a través de una legislación? Quizá. Algunos necesitan ser solidarios de manera obligada, pero son solidarios igual. 19 minutos pasaron de las 10 de la mañana.